Bueno, continuando con nuestro libro de La Leona del Boulevard de Alexandra Lapierre. Vamos a iniciar el capítulo 12, que se llama Un segundo autor famoso. Usted es la sexta principianta que me envía en 3 días. Sin duda el señor Dumas confunde mi teatro con un burdel. Que coloque a sus protegidas en otra parte. Después de todo, hay casas para eso. Con esas palabras le tiró la preciosa carta de recomendación a la cara y la puerta del director dio en las narices de Celeste. De regreso en casa de Blanche, se hundió en la cama. Se odiaba a sí misma. Y yo con mi perorata soy una mojigata, una pava. El señor Alexandro Dumas, un hombre rico, famoso, de moda y encima guapo, me ofrece sus honores y yo le suelto un discurso sobre mi capital. Además, era el primer hombre desde Benjamín que habría podido gustarle. Le parecía tan seductor. Así que quizá había perdido el amor, pero el éxito seguro. Ahora, ¿cómo voy a ir a verlo de nuevo? ¿Cómo pedirle otra recomendación, otro apoyo? La próxima vez sabré comportarme. Entonces le vino la idea de regresar a la calle Navarín. Después de todo, seguía sin agradecer al señor Teófilo Gautier sus elogiosos versos y sus encantadores artículos. Quizá Gautier no fuera tan bueno como Dumas, pero siempre sería mejor que nada. Y además, esta vez haré lo necesario para conseguir una recomendación, aun a riesgo de que vuelvan a tirármela a la cara. En 7 ocasiones subió las escaleras del poeta, y en ninguna de las 7 lo encontró. Su vestidito color ciruela ya no la protegía del frío otoñal. El baile de Mabillé acababa de cerrar las puertas. Hacía un mes que recorría los teatros sin conseguir que la recibieran los directores. Cuando a mediados de octubre escuchó la nititud de unos pasos que se mezclaban con el eterno ajetreo de detrás de la puerta. Teófilo Gautier en persona le abrió. Creyó reconocer al sultán que había visto deambular a menudo por el bulevar, envuelto en una chílaba árabe con un gorro turco en la cabeza, unas babuchas bordeadas de oro en los pies, un gato sobre el hombro, otro bajo el brazo. La prestancia del señor Gautier recordaba indefectiblemente a la de un pachá. Tenía la misma soñadora languidez, el aspecto plácido y la corpulencia, los ojos miopes entrecerrados para ver mejor, parecían velarse o refugiarse en la sombra. Se leía en él algo nostálgico, dulce y lejano. Un largo bigote moreno, enrojecido por el humo del puro, dibujaba en su rostro de tez oscura un grueso croissant con las puntas hacia abajo. La cabellera merovingía que, según la Pomparé, en épocas anteriores le caía hasta la cintura, aún le llegaba a los hombros en ondulaciones oscuras y sedosas. Las manos gruesas, cortas pero bonitas, jugaban con el cordón de un monóculo cuadrado que colocó bajo una poblada ceja. Pase, señorita Mandrágora. Celeste, sorprendida de que la reconociera tan pronto, aunque después de todo, para escribir artículos sobre ella,
Gautier bien debía de haberla visto. Se dejó escoltar hasta el salón, que también servía de estudio. Lo poblaba un número impresionante de gatos. Bajo las cortinas, bajo las chaiselons, bajo los cojines. Había gatos por todas partes. Algunos afilaban las uñas en las patas acanaladas de la mesa. Otros se frotaban contra las plumas de oca colocadas en un espléndido tintero. Otro más, dormidos entre los libros, descansaban cómodamente en todos los estantes de la inmensa biblioteca. Acomódese. Desgraciadamente tengo que terminar una crítica urgente, pero en un instante estoy con usted. Celeste se dejó caer en una silla de barbería, mientras Gautier, con las piernas recogidas, se sentó sobre la alfombra. Fíjese, señorita, desempeño la función de un daguerrotipo literario. Se puso a escribir apoyado sobre las rodillas. Estoy condenado a las galeras del artículo perpetuo, amarrado a la columna de la noticia. Notas necrológicas, reportajes, inauguraciones, crónicas de teatro, críticas de arte. En total, algo así como 300 volúmenes, lo que provoca que me pregunten cómo lo consigo y para qué trabajo. Con una mano encendía una y otra vez su cigarro, mientras con la otra llenaba varias páginas de su pequeña y fina escritura. Desde lo alto de su posición, Celeste veía la admirable precisión caligráfica de aquellas hojas, ni una palabra sobre otra, ni un borrón. La tarea de la crítica, que se considera tan ligera, es muy pesada, siguió con una sonrisa olímpica. Hasta los más enérgicos sucumben. Mostrarse espiritual el día que toca. Transformar una obra inepta en un resumen encantador. Lanzar al viento, sin contarlas, páginas que serían el orgullo de un libro. Ocuparse siempre de la gloria ajena y nunca de la propia. Celeste, con una mirada interrogante, saboreaba el encanto de aquella voz tan personal. Era una voz suavemente sonora, sin velar y sin estridencias. Una voz de garganta cálida y aterciopelada, a la vez que se quejaba sin gemir. El escritor decía palabras desesperadas con la placidez de un melancólico oriental. Abandonó las obras maestras antiguas para estudiar las novedades diarias. Confiese que resultaba extremadamente paradójico en un hombre como yo, que detesta el progreso. Usted, señorita, usted es una forma ideal del presente, un tipo incomparable de modernidad. Había entrecerrado los ojos como lo haría un pintor para juzgar mejor la línea y el color de un cuadro. Su mirada esteta se deslizaba por el cuerpo de Celeste. Esta, en absoluto incómoda, se dejaba admirar, con la sonrisa de la Gioconda en los labios, e incluso se estiró un poco para resaltar la elasticidad de su cintura y la nobleza del porte de su cabeza. Es eso exactamente un tipo magnífico de modernidad, dijo con una admiración intrigada. La envidio, señorita. Para mí, el mundo en el que vivo no es el mío, y no entiendo nada de la sociedad que me rodea. ¡Qué asquerosidad! Ese progreso con el que nos machacan los oídos. En realidad es como para reírse a mandíbula batiente, con lo que se escucha disertar a los señores utilitaristas, republicanos o sansimonianos, progreso y utilidades,
como si la raza humana fuera perfectible. A. El cretinismo burgués. A mí, que quiere que le diga, me gusta lo que no sirve para nada. No dejó de escribir. Mientras reflexionaba, seguía continuamente rellenando hojas. Y luego, cuando a la nostalgia de un país se le añade la nostalgia de una época, ay, entonces ya está todo. Me entran ganas de matar a los sargentos municipales, al señor Pio Pio, al señor Prudomé, a los burgueses, a todos esos cochinos. Con esas palabras puso al final de la página su firma, que rubricó con un sencillo gesto, y levantó los ojos hacia ella. Entonces Celeste le lanzó su más encantadora sonrisa. «Sabe, señor Gautier, quizá yo sea un tipo de modernidad, pero los tenderos y los idiotas no me gustan más que a usted». Bajó los ojos con aspecto travieso, al tiempo que intimidado. «Incluso por eso he venido, para agradecerle la belleza e inteligencia de sus artículos. Son tan distintos de las columnas habituales». Guardó silencio. «Eso es todo. Quería expresarle mi agradecimiento. Solo usted sabe proporcionarme el placer de leer. Ya lo ve, señor, mi visita es completamente interesada». Después, con una última mirada de admiración, dijo: no quiero molestarlo más, me voy. Se levantó, pero se entretuvo demasiado en ese gesto y lo hizo con mucha gracia. Una vez de pie, volvió a sonreírle y le tendió la mano. «Gracias por su recibimiento». Gautier cogió la mano y la retuvo en la suya. «Tengo que pedirle dos favores, señorita. El primero, permítame que la retenga a cenar. El otro, aquí al lado, en el cuarto de baño, hay una bañera preparada. Me gustaría que se metiera en ella. Entiéndame, señorita. Igual que los pintores, yo necesito un modelo para trabajar los poemas que tengo en la cabeza. Usted encarna de un modo tan perfecto el tipo de belleza con la que sueño, que me resulta imposible dejarla marchar sin pedirle que pose unas horas». A Celeste se le subió el corazón a la garganta. Tenía que pasar por exhibirse desnuda. La idea le hizo enrojecer. Estaba a punto de negarse cuando le volvió a la memoria el recuerdo de la cena con Dumas y los lamentos que siguieron a esa aventura abortada. No iba a cometer la misma estupidez. «Acepto». Guardó silencio, hizo tiempo y sonrió, pero con una condición. «Concedí de antemano que me dedique a mí personalmente el poema que escriba. Lo haré con mucho gusto». La llevó a una habitación con el suelo cubierto por una gruesa alfombra de flores y ramajes, una mesita, una tumbona, un lavabo y una bañera de cobre. Nunca había visto un cuarto de baño. Ya fuera en casa de Blanchet o en la de Pomaré, los baños se encargaban al establecimiento de baños más próximo. Los caballos, cuya llegada la anunciaban unos cascabeles, transportaban hasta la casa el carro cargado con un enorme barril. Un fogón calentaba el agua del interior del barril a 40 o 50 grados. Dos hombres colocaban en la vivienda una estructura de hierro con ruedas sobre la que colocaban la bañera de cobre barnizado. Luego llevaban el agua caliente con la ayuda de otros dos y ponía el baño a la temperatura que las jóvenes desearan. A Blanchet le gustaba tibia y mensual, porque temía los placeres emocionales. La limpieza se convierte en malsana cuando es exagerada. Resulta de mejor gusto ignorar las cosas poco importantes para volverse demasiado delicada.
repetía Celeste, a quien por su parte nada le gustaba tanto como abandonarse en un baño hirviendo. Gustosamente habría tomado uno todas las semanas, si no fuera por los 3 francos que costaba la operación. El cuarto de baño es mi único lujo, dijo Gautier, añadiendo más agua. Y cómo me gusta. Mientras Diana se mete en el baño, voy a llevar el artículo al periódico. Tómese su tiempo. Póngase cómoda. En esos tarros hay aceite, sales, perfumes y esencias raras que he traído recientemente de Argelia. Elija las que le gusten. Una vez sola, se desató los botines, enroscó las medias, se desabotonó el vestido. Luego, descalza y en corsé, fue hasta los tarros. Les quitaba el tapón uno a uno, descifrando las etiquetas. Almizcle, benjuí, ámbar. Aún se entretuvo comparando muy despacio el olor del almizcle con el del pachuli. Bueno, había que desnudarse. Por fin lo hizo, pero entró en el baño con camisa. El agua pegaba al tejido contra los muslos, contra el vientre, contra los senos, y se sintió más desnuda que si no llevara nada encima. Considerando entonces que su pudor no podía acomodarse a la situación, se quitó la camisa con un gesto brusco. Gautier entraba en ese momento. Lo había adivinado con precisión. La visión de Celeste en el baño valía tanto como la de Venus saliendo de la ola. Incluso pensó que su morfología respondía exactamente al tipo que los médicos y escultores llamaban tipo venusiano. Espalda ancha, cintura minúscula, de una finura realmente extraordinaria. El recipiente se dilataba con las caderas amplias y firmes, el tobillo tan menudo como la muñeca, el pie pequeño, estrecho y con forma griega. Únicamente las rodillas, quizá algo planas, escapaban a las exigencias del canon. Por lo demás, el perfil de los senos erguidos llenarían con comodidad la palma de la mano de un hombre, que debería ahuecarse para adaptarse a la forma. Gautier acercó la mesa a la bañera y de inmediato se dedicó al trabajo. Celeste, molesta, escuchaba la pluma crujir sobre el papel, pero el poeta puso tanto tacto en hacer que se olvidara de él que acabó por ignorar su presencia. Al apuro siguió una sensación de placer desconcertante. No resultaba tan desagradable exhibirse. Se deslizó hasta el fondo de la bañera y la cabeza rodó con languidez hacia un lado. Entonces, con el brazo ligeramente apoyado sobre el reborde, se abandonó a los perfumes que exhalaban desde los tarros abiertos, a la tibieza del agua, a la mirada del poeta. Es cierto, le gustaba que la miraran de esa manera. Por favor, léame lo que ha escrito, pidió una hora más tarde, cuando, otra vez vestida, emergió del cuarto de baño. La voz de Teófilo Gautier recitó con ese tono personal, monocorde y aterciopelado. Pentélique, Paros, Marbres Negus de Grace, Don Plaxile, Afait le Charles, tu set Venus, vos blancheurs suffisants, des corps des deserts, norchis car celeste, a mostré a Saint-Nous. Pentélico, Paros, mármoles nevados de Grecia, con los que Praxíteles crió la carne de las Venus. Vuestras blancuras eran suficientes para los cuerpos de las diosas.
ennegreceos, porque Celeste ha mostrado sus senos. Hubo un silencio. —¿Eso es todo? —exclamó Celeste, decepcionada. Luego, reponiéndose, añadió: —Que conste que encuentro muy bello su poema, pero esas historias de Venus, de arte antiguo. Y Gautier continuó: Mais vientos las de ars antique, de Filibas as de Venus, dans un ars stan platiqué, et groups se chars nous. Sur un tapes de Cachemir, c'est la sultana du Serails, riants au mirori, qu'elle admire, avec un ribe de corail. La Georgienne indolente, avec son souple narguilé, et talents se banche opulente, un pit sous el autre replié, et comme el odalisque de ingrés, de serrains cambrants les rodures, un dépit des vertus maligres, en dépit des magris pudurs. Parusé odalisque arrière, boise le tablean dans son jours, la chamats dans su lumière, bois la biotus dans el amor. Pero pronto, hastiado de arte antiguo, de Fidias y de Venus, en otra estrofa plástica expresa sus encantos desnudos sobre un tapiz de cachemira. Es la sultana de palacio, riendo al espejo que la admira, con una risa de coral, la indolente georgiana, con su ligero narguilé, exhibiendo su opulenta cadera, un pie bajo el otro replegado, y como la odalisca de Ingres, de su cintura cimbre la armonía, a pesar de las enclenques virtudes, a pesar de los escuálidos pudores, atrás, perezosa odalisca, aquí está el cuadro en su luz, el diamante en su brillo, aquí está la belleza en el amor. Esta vez Celeste aplaudió entusiasmada. ¡Qué bonito! ¡Ay, señor Gautier, cómo le admiro! ¡Qué bonito, qué bonito! Con lo paleta que soy, es lo único que se me ocurre decir, y sin embargo, si supiera lo que he sentido escuchándole. Con los ojos más brillantes y dorados que nunca, sacudía el cabello castaño, oscurecido y ondulado por la humedad, la nariz temblorosa, la piel suave y blanca y suave por los aceites aromáticos, los labios pulposos estaban resplandecientes de juventud y de pasión. El aspecto vital, nervioso, desordenado de su naturaleza, terminó por seducir a Théophile Gautier. Inmóvil es bella, pensó, viva es peor. La cena fue muy alegre. Prepararon entre los dos un risotto magistral, la gran especialidad de Teófilo Gautier, que a Celeste también se le daba bien. Señor Gautier, ¿qué me aconsejaría leer? A mí, que soy una completa ignorante de la literatura antigua, le preguntó saboreando su cocina. Estaba uno frente al otro, sentados en un velador entre los tapices del vestíbulo que utilizaba como comedor. Empiece por le carácter de la Bruyère, muy inteligente, muy instructivo, aunque en el siglo de Luis XIV el rey Sol era un cerdo picado de viruela como un colador y muy bajo. El gran rey no medía ni 5 pies, siempre comiendo y cagando. Una época llena de mierda
y además obtuso, porque pagaba para que se le exaltara. Tenía una fístula en el culo y otra nariz tan grandes como el palacio. Eso le hacía soltar jugo de zanahoria y de todas las julianas de su época por las fosas nasales, y es verdad lo que digo. Celeste, atónita con semejante lenguaje, pretendía ofenderse, pero a su pesar, ese tumulto de palabras floridas, pronunciadas con un tono a la vez flemático y terrible, le divertía mucho. Bueno, aparte de Luis XIV que tengo que leer, Villon, Théophile de Biot y a todos los autores del siglo XVI, plumas extraordinarias. Te daré el libro que he escrito sobre ese tema. Celeste era todo oídos. Por fin he encontrado un maestro que me eduque. Y las poesías de Alfred Musset, ¿qué piensa de ellas? Es amable, pero pedir a la poesía sentimentalismo, no se trata eso. Palabras resplandecientes, palabras luminosas, con ritmo y musicalidad, eso es la poesía. Como lo que usted escribe, sonrió. Como lo que yo escribo, sí. Y como escribe Hugo. Hugo, Hugo. ¿Dónde había oído antes ese nombre? Fue a Dumas. ¿Cómo? ¿Pretendes leer mis artículos y no conoces a Víctor Hugo, farsante? Así es, leo sus artículos. En cuanto a Hugo, lo conozco muy bien y no me gusta. El señor Sue, especie de burra. No me digas que te gusta Eugenio Sue. Celeste se mordió los labios. Había salido de una metedura de pata para meterse en otra. No es que me guste Eugenio Sue, no, pero gracias a él mi amiga Pomparé podrá subsistir este invierno. Interpreta a la reina Bacanal en la revista basada en su novela. Ya sabe, el judío errante. Por otra parte, el personaje de la reina Bacanal se basó en la reina Pomparé, así que tiene el éxito asegurado, puesto que interpreta su propio personaje. Yo también necesitaría un papel así. Se echó a reír. Claro, estoy pensando, ¿usted no podría escribir algo para mí, algo muy pequeño? Gautier se encogió de hombros. Mi bella sultana, me inspira mucho más que algo muy pequeño, pero para montar una obra, un ballet, una revista, lo que sea, hace falta un teatro, un comanditario y accionistas. En una palabra, dinero. Y yo no lo tengo. Si no crees que estaría escribiendo artículos, adiós a los folletines. Reflexionó un instante mordiendo el largo bigote. No tengo teatro, pero cosa extraordinaria, en este momento se está representando un vodevil firmado por mí en el Variedades. Quizá hay un papel para ti. Solo una cosa. Te advierto que es una actuación muy codiciada y además pequeña, muy pequeña. Ay, señor, no hay actuación pequeña en una obra de Teófilo Gautier. Parecía tan admirada que se habría podido creer la sinceridad del cumplido. Teófilo Gautier no era precisamente un timorato, pero convenenciero se dejaba seducir. El lunes iremos juntos al teatro. Tienes una semana para aprender el papel. Te aconsejo que lo empolles, porque ahí yo no podré hacer nada por ti y si eres mala, no seré mala, se lo juro. Vaya que sí trabajaré. Se sentirá
orgulloso de mí. Pero como, a pesar de todo, no tengo oficio, ¿querrá ayudarme? Caramba que si quiero. De pronto, un rugido desgarró la tranquilidad de la noche. Celeste sintió tanto miedo que ni siquiera pudo gritar. Su espalda se cubrió de un sudor frío y se dio la vuelta como empujada por un resorte. Entonces vio una leona, tan horrorosa como la del jardín de Esplantés, que entraba con paso furtivo por la puerta entreabierta. No tengas miedo. Es un menino. Petrificada, miraba al animal. Acaríciala suavemente. Así es. Si no hace ningún movimiento brusco, no pasará nada. La traje de Argelia hace unos días. Hizo todo el viaje bajo el asiento de la diligencia entre mis piernas, como un caniche bueno. Ah, la expresión de Saint-Beauvais cuando fue a buscarme y vi bajar al bicho en el patio de Mesagueries. Celeste, con la punta de los dedos, acariciaba la cabeza de la leona. Al final, la llegada de la bestia salvaje le hizo gracia. Ahora que ya había obtenido un papel en la obra de Gautier, solo quería hablar de otra cosa. Acordaron que volvería al día siguiente, al caer la tarde, para mostrarle qué sabía hacer. Luego Gautier le dio su viaje por España, indicándole el papel, el de la costurerita, y la acompañó a pie hasta casa de Blanchet, a 2 pasos de ahí. Caminaban por las calles desiertas de la Nueva Atenas, juntos. Gautier aún enchilaba y con el gorro turco en la cabeza. Celeste, colgada de su brazo, siguió con sus tremendas paradojas y el ardor florido le divertía escandalizarla. Dirás lo que quieras. No había dicho absolutamente nada, pero el amor se acaba. Hoy en día ya solo es una gimnasia venérea con un fondo de Sandiau. Jules Sandiau, 1811-1883, novelista y autor dramático, fue amigo de Jorge Sanz y asiduo al salón de la princesa Matilde. Mira, resulta imposible abstraerse de la propia época. Hay que someterse a la moral. Ya no gusta el sexo en las novelas. Sencillamente ahora me veo reducido a describir concisamente una pared y encima no puedo contar lo que hay dibujado en ella. Hasta mañana. No olvides que manduqueas en mi tugurio y aprende ese jodido papel. Si no te abriré cruelmente en canal. Con esto Gautier la dejó. Celeste no había tenido que rechazar ni un solo acoso. Estaba sorprendida por esa reserva, contenta y desconcertada al mismo tiempo, para una vez que estaba dispuesta a entregarse. Abrió la cubierta del vodevil y pensó que, a pesar de los terribles discursos sobre el amor y el sexo, Teófilo Gautier seguramente era cerebral. Capítulo 13, que se llama El Teatro Variedades. Cuando consideró que estaba preparada,
Gautier la llevó al Teatro Variedades. ¿Cuál no fue la sorpresa de Celeste al darse cuenta de que el director era Néstor Roque Plan, el famoso creador de las Loretas, el amigo de Pomparé con el que había cenado en la Gran Seize? Vaya, así que sirves para todo, pensó satisfecha por lo amable que fue invitándola a entrar en su despacho. El mes pasado no había logrado pasar de la garita del portero. Cuando Roqueplan hubo escuchado la recomendación de Gautier, prometió todo lo que deseaba. ¿Acaso no era un autor libre de elegir a los intérpretes? No, no, no quería escuchar a Celeste. Confiaba en el gusto de Gautier. Apuntó la dirección de la joven para enviar a buscarla en cuanto empezaran los ensayos de la obra. Así que la bailarina del baile público en paro se convertía en actriz de variedades y además interpretaba a un autor famoso. Celeste no se creía su suerte. Daba saltos de alegría en casa de Blanchet. Fanfarroneaba delante de Pomaré, que había ido a visitarla. Al día siguiente recibió una notita en la que se le rogaba acudiera a Variedades. Roqueplan se excusó enérgicamente por haberla molestado, pero durante la noche había tenido una brillante idea. El papel de la costurerita en Viaje por España está muy por debajo de las capacidades de la mandrágora. Piénselo, solo son 2 frases. Qué lástima que alguien con su fama y francamente querida, qué desperdicio. No, no. Lo que usted necesita es un contrato a su medida, algo en el que sea la protagonista, como Pomparé en el teatro del Palacio Royal. La mandrágora se interpretará a sí mismo en un entremés que presentaremos a modo de prólogo del próximo vaudeville. La verdad era que Roqueplan no podía permitirse contratar a una debutante para un personaje que todas las primeras figuras de su teatro ambicionaban. El viaje por España atraía a Variedades a todo París distinguido, además de los periodistas de los ecos de la sociedad, y si daba ese papel a una novata, las señoritas organizarían un complot para tirar por tierra la obra. Nuestro buen Teo no sabe nada sobre carreras. Crea a su director. Querida amiga, la revista es la que estoy pensando la lanzará definitivamente. ¿Qué me dice? Celeste, desconfiada, escuchaba los consejos sin responder. Realmente ponía demasiado entusiasmo. Esa tentadora propuesta debía de servir a sus intereses, más que a los de Celeste. Intuía que, a pesar de las apariencias, interpretarse a sí misma, Mandrágora, la bailarina de los bailes públicos, tenía menos prestigio que representar un papel en la obra de un autor respetable y célebre. Así que reflexionó sobre las posibilidades que tenía de conseguir, a pesar de todo y de todos, el personaje de Costurita. En la época de Demon Tentature, Celeste, sin dudarlo, se habría enfrentado a Roqueplan, utilizando contra él toda la ayuda posible. Además de Gautier, ya estaba pensando en Alfonso Carr, hasta en Dumas, pero probablemente no tengo las espaldas bastante cubiertas, pensó. Aunque consiguiera el papel de costurera, al director le resultaría muy fácil hacerla caer
de su precario pedestal. Nunca se había subido a un escenario y no tenía ni la menor experiencia teatral. No, en realidad todavía le faltaba talla para permitirse enemigos poderosos. Al contrario, ¿acaso esta revista, en la que tendría el papel protagonista, no era el sueño que acariciaba una semana antes? No debía mostrarse demasiado ambiciosa. Señor Roqueplan, me rindo ante sus razones, dijo con aspecto despectivo, como si fuera ella la que consentía en hacerle un favor. Acepto una única cosa. Usted comprenderá que necesito alguna garantía. ¿Cuándo se representará mi entremés? Pronto, muy pronto. Pero de cualquier modo, usted recibirá ahora un adelanto sobre sus honorarios. ¿Le vale esta garantía? Todo depende. ¿A cuánto asciende? Pues bien, digamos 300 francos. Era más del doble de lo que Celeste había ganado durante 6 meses en Mavillé. 350. Dejó caer con la voz neutra e indiferente de un croupier. Entiendo. 350. Asintió Roqueplan, encantado de haberse liberado de los problemas con su autor y con sus actrices en nómina gracias a ese regateo. La condujo a través de una escalerita oscura hasta el despacho del contable, que le entregó mediante un recibo 350 francos. Celeste salió diciéndose que habría debido pedir 400. Sin embargo, nunca en su vida había visto junta semejante cantidad, 350 francos. Si se tiene en cuenta que antiguamente por confeccionar una camisa cobraba 50 céntimos, acababa de ganar una fortuna sin hacer nada. En cualquier otra circunstancia, Celeste habría estado exultante de alegría, pero tenía la sensación de haberse dejado timar. Nunca nadie asistiría a su magnífico entremés porque no lo montarían. Así que ahora la cuestión era utilizar cada moneda con fines prácticos. Con su tesoro enterrado en el escote del corpiño, caminaba a paso rápido hacia Trois Quartiers, echando cuentas de los futuros gastos. Dedicaría 100 francos a vestirse, y eso no por gusto, sino por necesidad. La vida que se prometía llevar ese invierno exigía una condición, sin que son la elegancia, para que Teófilo Gautier la llevara a todas partes. Era necesario que él se sintiera orgulloso de exhibirla, puesto que no disponía más que de un crédito de cantidad limitada. Hizo sus compras con gran circunspección. Lejos quedaba la época en la que liquidó por una locura las 36 camisas, un mes de trabajo por un capricho. Al día de hoy, elegía metódicamente las herramientas de su triunfo. Los vestidos, por cuestión de economía, los confeccionaría ella misma. No obstante, compró unos preciosos tejidos de mucho color, sorprendentes, relucientes. En cuanto a los complementos, decidió hacer las cosas a lo grande. Concedió una importancia muy particular a la calidad de su ropa interior. Nunca se sabe. Camisas de noche y de día, enaguas, corsés y pololos, por no mencionar las medias verdes, rosas, blancas, de hilo escocés bordadas con calados o con delicados encajes. Gastó 100 francos en lencería. Por supuesto, también hubiera sido necesario zapatos y guantes,
pero ni pensó en ello. Absorbida como estaba por el imperativo del sombrero dentro de la estrategia selectiva de su elegancia. Tras haber deambulado de modista en modista y recorrió la mayoría de las tiendas de la calle Vivienne y del Palacio Royal, se dirigió al comercio de la señorita Lucia Hawkins, la modista más cara y la más concurrida de todo París, aquella cuyos sombreros se reconocían a 20 pasos. Al menos parecerá que el resto de mi vestuario está a la altura del sombrerito, pensó, para procurarse buena conciencia mientras encargaba 2 deliciosas capotas que la arruinaron. De los 350 francos ya no le quedaban más que 50. Utilizó 30 para abonarse al gabinete de lectura de la calle Vivienne y entregó los 20 francos restantes a Blanche, que amenazaba con ponerla en la calle si no aportaba más para los gastos de la casa. Así pues, al final del día estaba una vez más sin un céntimo. Siquiera se había organizado para el invierno. A partir de ahora podría presentarse en todas partes junto a Teófilo Gautier, en el café, en el teatro o entre la alta sociedad. La encontrarían distinguida. Además, al tener acceso a los periódicos, gacetas y novelas en el gabinete de lectura, por fin estaría en condiciones de participar en cualquier conversación, elegante y culta. Pues bueno, sí, así, pues bueno, si así no lo consigo. Durante unos días se encerró para confeccionar el conjunto de tarde. Luego, pimpante con su capota firmada por Hawkins, volvió a la calle Navarín. Contó su entrevista con Roqueplan y se declaró satisfecha con las condiciones que había establecido el director. Gautier, encantado por haber escapado a un escándalo, ya que se habría sentido moralmente obligado a defender a su protegida, le supo agradecer su tacto y sencillez. Ahora Celeste pasaba a recogerlo por el periódico todas las tardes. Realmente solo puedo trabajar en la Presse, repetía. El olor a tinta de imprenta es lo único que me hace funcionar. Entonces ella lo cogía del brazo y lo empujaba hacia el bulevar murmurando: pobre Teo, qué infierno esos artículos. Precisamente lo que quería oír en boca de esa bonita joven. La relación que desde entonces mantuvo con el poeta demuestra cuánto cambió Celeste en ese periodo de su vida. El 15 de noviembre cumplía 20 años. Ya no era aquella rebelde insolente del Demon Tentature, ni la exclusiva enamorada de la calle Blanche Mathieu, ni la loca destalentada del baile de Mabillé. Estaba más sosegada, parecía más dócil, más obediente y más apaciguada que antes. Con la experiencia adquirida con cierta sencillez, si no hacía mucho, era severa e intransigente. Ahora casi se había convertido en una buena chica, al menos aparentemente. En cuanto a las artimañas, salamerías y manipulaciones de toda clase que tanto había despreciado de Rosita Valdés, las utilizaba con éxito y sin escrúpulos. Por lo demás, esa evolución la realzaba físicamente, delgada, quizá algo más delgada que durante su adolescencia, pero sin nada en ella de huesudo
o anguloso. Se contoneaba al caminar. Sin duda, adivinaba la belleza de su movimiento de caderas, porque se hacía vestidos locos, amplios y multicolores, que ondeaban a su alrededor. En su pálido rostro de virgen florentina, la boca, antes fina, pequeña, apenas sonrosada, en ese momento sonreía con la dulzura de la fruta madura, y la expresión de sus ojos dorados, más viva y más revoltosa que nunca, acentuaban aún más la parte alocada, sensual y provocativa de su personalidad. La joven celeste se disponía a comerse el mundo a pequeños mordiscos, con unos bonitos dientes muy blancos y muy rectos. Eso se adivinaba, pero no se veía. Había aprendido a vivir y a comportarse y sobre todo a contenerse. Desde hacía algún tiempo, Gautier, al salir del periódico, subía a su nueva conquista al coche Ojo de Cuervo, en alusión al color oscuro impreciso de la tapicería. Luego, al trote de unos minúsculos ponis, Jane y Blanche, que mimaba como a los gatos, el poeta conducía a Celeste al piso de la isla de Saint Louis. Ahí tenía alquilado la planta baja de la Villa Pimodan, en el número 17 de la calle Anjou. La verdad era que la vida sentimental del bueno de Theo se había complicado mucho con la entrada en su vida de mandrágora, y que deseaba alejarla lo máximo posible de la calle Navarín, en donde reinaba otra amante. A Celeste nada le gustaba tanto como ese paseo lejano hasta la isla solitaria, desierta e incluso algo oscura. El alto muy breve en la garita de peaje del puente, donde Gautier daba una moneda de 5 céntimos para pasar el río, significaba el último adiós a la agitación de París. Los brazos del Sena, tranquilos como canales, el aspecto antiguo, los balcones de hierro forjado y las majestuosas fachadas que apenas se distinguían entre la bruma, todo lo invitaba al sueño y al recogimiento. Y luego, y luego estaba la presencia de Teófilo Gautier, más allá del interés que la unía a él, una especie de amistad amorosa comenzaba a enlazarse entre ambos. Le gustaba escuchar el sonido de esa voz, el flujo de palabras extraordinarias, paradójicas, sorprendentes. Reía, se revelaba o se dejaba hechizar. Con Gautier disfrutaba de unos placeres de la vida nuevos y excitantes, los del alma. Es cierto que ya había experimentado esa clase de alegría la noche de la cena con Alejandro Dumas, pero el verbo de Dumas, más narrativo que el de Gautier, ahora le resultaba menos excitante. Llegaba a suceder que Celeste, ante el poderoso encanto de esas expresiones crudas, enormemente variopintas, cerrara los ojos para saborear mejor las licencias o la riqueza del lenguaje de Theo. Las palabras de Gautier tenían vida propia, y su lenguaje la seducía como puede seducir un rostro. Gautier la encontraba bella, por supuesto, pero también graciosa, sana y generosa como el champán, y siempre alegre. Esa niña tan espabilada y curiosa de todo lo seducía por su espontaneidad, igual que a todos los que conoció en esa época, todos a los que conoció, porque hubo muchos. Bueno, aquí
concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.